compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy presentamos un tema interesante, fuerte, intenso, pero que debemos hablar. Superviviente de suicidio de un hermano. Nos acompaña Eduardo del Villar, quien es Wealth Planner, y con quien hablaremos en un momento más. Y, como siempre, pues a invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Suicidología. En YouTube como Alejandro.águila, y también los invitamos a escucharnos en las principales plataformas de podcasts. Nos encontramos como Suicidología. Síganos, suscríbanse y compartan. Queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención de suicidio. Visiten nuestra página web suicidología.com.mx, donde encontrarán artículos y publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades que realizaremos para ustedes. Demos la bienvenida, por favor, a Eduardo del Villar Treviño, activista en prevención de suicidio, transformando conciencia, reformar nuestra salud emocional y mental, graduado en finanzas por la ITAM, diplomado en Wealth Planner de la misma institución, CFA nivel 1 y 2. Lleva más de 10 años de experiencia trabajando en Wealth Management. Toda su vida ha estado involucrado en el coaching personal, trabajando en su persona a través de la meditación, la lectura. Eduardo del Villar, bienvenido. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por invitarme, por estar en este programa, por hablar de un tema que hoy es tan relevante, que como lo comentábamos en el Senado, las cifras son altísimas. Y tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a generar conciencia, y qué mejor manera de empezar a hablarlo y crear todo este camino. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, a ti por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Siempre decimos que un testimonio va a permitir que otras personas que se encuentren en una situación similar o que pudiesen encontrarse en una situación como esta, detecten los focos rojos. Para toda nuestra audiencia, cuéntanos qué ocurrió con tu hermano, qué pasó, cómo se dieron las situaciones y cómo te enteras tú del fallecimiento de él. Ponemos en contexto un poco a la audiencia. Mi hermano lamentablemente se suicida el 10 de septiembre, que aparte es curiosamente, ya no creo en las casualidades, pero bueno, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Mi hermano salta de un piso 22, que era su azotea de su edificio. Realmente nunca vamos a saber qué es lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano. Hemos platicado con especialistas, con nuestra tanatóloga, con una psicóloga que tenemos virtual, para ver qué es más o menos el camino que se está tomando y tener una idea más certera. Pero lo que sí sabemos es que mi hermano ese día había adquirido alcohol y el famosísimo chocongo que hoy está tan de moda. Entonces, por lo que hemos platicado, nos han dicho que que la combinación de estas dos sustancias te puede llevar a un brote psicótico. Y realmente estamos más canalizados a que fue un brote psicótico lo que provocó que mi hermano tomara esta decisión, a pesar de que y pues también tiene que ver que fue el 10 de septiembre el Día Internacional del Suicidio, ¿no? Como yo ya no creo en las coincidencias, entonces es un poco hablar de este tema. También me gustaría nada más dejar claro para la audiencia que cuando yo escuchaba el tema del suicidio aquí no pasa, esto solo le pasa a personas que tienen problemas mentales, esto pasa afuera. Les quiero platicar un poco de quién era mi hermano para que vean que esto sí pasa y pasa en todos lados y en verdad todos estamos víctimas de este suceso. Mi hermano desde chicos fue una persona súper amorosa, vivimos en una familia muy unida, muy querida, siempre o sea, la verdad es que siempre hemos tenido amor en nuestra casa, muy buena educación. Mi hermano se graduó con más de 9.7 de promedio en la prepa, fue
escogió su generación como íntegro, que es esta persona que representa a la generación en la sociedad. Esto quiere decir que no nada más eres uno de los mejores promedios, sino que te llevas con toda la generación, que eres deportista, que participa, el encargado de organización. Más tarde él estudia Derecho en el Instituto Autónomo de México, en el ITAM, igual que yo, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y se gradúa con honores, con mención honorífica, que también requiere un promedio de más de 9 en el ITAM, que es una cosa, la verdad es que muy increíble. Tenía una beca, laboraba en uno de los despachos más importantes de México, le acababan de subir su sueldo y vivía con dos de sus mejores amigos. Entonces, la verdad, tenía a su novia que quería muchísimo, como que estaba pasando el momento de su vida, ¿no? Entonces, estas depresiones y todo esto que nos encontramos con el suicidio, como que no encajaba mucho. Entonces, pues, los focos rojos pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Tenemos esta persona que era una persona completa, que era esta estrella, que brillaba en la sociedad, y pues lamentablemente las decisiones lo llevaron pues, al suceso en que por eso estoy yo aquí hablando de las cosas y no puede estar él. Entonces, Los focos rojos no siempre son muy claros. En efecto, pues los focos rojos, como lo está diciendo, no, yo lo que he escuchado del suicidio a raíz del suceso de mi hermano, en diferentes podcasts, en donde viene de la prevención, en donde algunas veces las personas comparten que tienen esta idea, pues aquí no encontrábamos ninguno de estos focos rojos, o no eran tan evidentes. Ok. Es importante también tener toda esta información, porque si de alguna manera hubiéramos estado más informados y conscientes sobre esto, pudimos haber detectado ciertas cosas durante esa noche o en años anteriores que nos dijeran que este era un suceso que podía acontecer. Y además, si le sumamos toda la parte del bote psicótico, pues bueno, lo único que hace es incrementar el... Correcto. ¿Él qué edad tenía cuando fallece? Él tenía 25 años, cumplía 26 el 18 de septiembre. Ok. Por lo que nos relatas, tenía muchas condiciones como para querer vivir y disfrutar la vida. O sea, realmente esa era una plática que tenemos constantemente en mi familia, donde mi hermano vivía todos los días de una manera contenta y plena, y de hecho nos motivaba a los demás a hacer lo propio. ¿Tú cómo te enteras de esta situación? Yo estuve en la fiesta con él, en esta fiesta que comenté, en donde él toma alcohol y se mete un chocongo. Yo fui a recogerlo a la fiesta porque le marco y él me dice que no se siente bien, que si puedo ir con él o tratar de pasarla con él. Llegando a la fiesta, él me dice que ya puedo estar, pero no lo veíamos mal, podía caminar, sí no tenía esa conciencia y esa coherencia que siempre ha tenido, que lo caracterizan, pero la verdad es que podía caminar, podía hacer la conversación, podía dar palabras, o sea, no se veía en un estado deplorable. Entonces yo lo regreso como a las 2 de la mañana a su casa, él me hace otra llamada como a las 3:10 de la noche, en donde él quería hablar con mi papá para pedirle una disculpa. Habían tenido problemas en su relación en los últimos años, y como que quería hablar para disculparse, y le quería preguntar sobre el insomnio. Al parecer estaba teniendo insomnio esa noche. De la persona que vivía con él, de su roomie. Su compañero de habitación, ya. Es correcto. ¿Es a ti a quien te llama él? Es a mí la primera persona que me llama. Se llama a las 7:16. El suceso pasó por ahí de las 6:16 de la mañana. Ya. ¿Acudes tú al lugar? ¿Es así? Es correcto. Yo en cuanto recibo la llamada hice 5 para acudir al lugar. Ya. ¿Vas solo, vas acompañado, llegas? ¿Cuál es el proceder? Voy acompañado con mi novia. Pues en el momento en que recibo la llamada, él me dice, necesito que vengas al departamento, algo le pasó a tu hermano, y yo le estaba pidiendo que por favor me dijera qué es lo que había pasado para ver qué podía hacer, si llamábamos una ambulancia, si íbamos al doctor, para ver qué tan preparado tenía que estar para el asunto.
y pues, me dice que se había aventado el piso 22, que la verdad no había nada, que se había aventado en la azotea, que no había nada que pudiera. Entro en crisis y en shock en ese momento, porque como dije, nunca es la persona que te imaginas que salta del piso 22, no tiene ninguno de estos focos rojos, o no creció en estas familias disfuncionales, o pasó por un periodo de bullying, como que no lo ves. La realidad, la verdad es que te sobrepasa a tu mente. Gracias a Dios yo estaba con mi novia, futura esposa, que fue la que me acompañó al departamento de mi hermano y a ver todo lo que sucedía, ¿no? Que ver un cuerpo caído desde un piso 22 es súper doloroso, y más con una persona que es la persona que más amas en este mundo. Entonces, la verdad es que el suceso fue un shock completo. Y después tener que avisarle a mis papás, tener que lidiar con los policías, con el MP, todo lo que se desvino de ese día fue, la verdad es que un suceso, el peor suceso que he tenido en mi vida, para acabar rápido. Eran nada más dos hermanos, Eduardo. Es correcto, yo soy el grande, él era el chico. Ya. Supongo, bueno, hermanos, amigos, confidentes, y como dices, eras pues, el vínculo más fuerte que él tendría. Es correcto, yo tengo una carta, de hecho, para tus seguidores en mi Instagram, que es Edel Villar Tebo 93, que se los pase el doctor, en donde yo le escribo una carta. Ese mismo día yo me meto a su habitación y le escribo una carta que se llama Conversaciones Pendientes, y ahí describo realmente quién era mi hermano, el vínculo que teníamos él y yo, porque en efecto éramos únicamente él y yo, en donde era mi mejor amigo, mi cómplice, mi maestro. Ya. El proceso para que la gente que nos hace el favor de seguirnos, escucharnos, sabemos a veces es muy complicado, tormentoso, la policía, el Ministerio Público, el peritaje, todo eso, ¿cómo lo viviste tú y tu familia, Eduardo? La verdad es que estuvo bastante fuerte. Creo que desde el momento en que llegamos, pues que llegué al lugar, el roomie de mi hermano estaba en un shock completo. Él había también tomado mucho la noche anterior, entonces se encontraba, pues vamos a decirlo, en un estado de alcoholismo, ¿no? No podía hablar bien, o sea, estaba muy alterado. Entonces los policías me empezaron a hacer las preguntas a mí, y no es algo bonito, porque las preguntas son juiciosas de alguna manera, y lo primero que me empezaron a decir es qué medicamentos tomaba mi hermano, cuánto dinero debía, que se acaba de cortar con la novia. Entonces entras en una desesperación enorme, porque ¿cómo pueden estar insultando la memoria de esta persona que para ti es un ídolo, ¿no? Que no tiene estas fallas. Entonces, desde ahí todo el proceso, la verdad es que es horrible. En el MP eres un trámite más, y esto hay que entenderlo, no es que sea algo personal. Realmente yo me imagino los casos horribles ellos día a día, en donde no se pueden involucrar tampoco de una manera tan personal, porque si no, ellos mismos saldrían destruidos, ¿no? Y debe de haber casos mucho más fuertes que los de mi hermano. Entonces, si te sientes realmente como un trámite, y en ese momento, pues te duele, pero después tienes que hacer conciencia y saber que no es una cuestión personal. También recuerdo que en el MP, una persona que me dio el pésame, que antes de hacerme todas estas preguntas, llegó y me dijo, lo lamento mucho tu pérdida, y eso te devuelve un poco de humanidad, y te devuelve a ti un poco de compasión, y te quieres aferrar a él y le quieres dar un abrazo, ¿no? Es cambiar un poco las cosas y demostrar esa poca humanidad. Sí, mira, para la policía, el Ministerio Público y los investigadores, pues hay un cadáver, entonces ahí sí tienen que investigar si fue homicidio, suicidio, y finalmente todos los involucrados son cuestionados, ¿no? Es una parte fuerte, fría, muy difícil, muy tormentosa para los supervivientes. Yo te preguntaría, Eduardo, pasado esto ya de los trámites, ya que les entregan el cuerpo, deciden incinerarlo, enterrarlo, ¿qué decide la familia? Podíamos generarlo. La investigación sigue abierta, por lo cual lo tuvimos que enterrar, y por ley son 7 años que el cuerpo tiene que estar enterrado, en caso de que alguien quiera, pues, volver a abrir la carpeta y que se vuelva a tratar, porque como dices, se trata como un tema de homicidio. Por ley tienen que pasar estos 7 años, tiene que tener enterrado el cuerpo. También es un proceso bien difícil. Nosotros vamos a incinerar y tener las cenizas nosotros, y
Claro. Pero por ley se tiene que enterrar el cuerpo, y ver cómo enterran a una persona no es fácil. Pasado esta situación, deciden acudir a algún tanatólogo, especialista, psicólogo, tanto tú como la familia, el roomie, la novia. ¿Sí hay esta tensión emocional, Eduardo? Correcto, sí, la verdad es que siempre hemos creído en los psicólogos, en la ayuda que tenemos, o sea, lo hemos visto siempre como una ayuda, no como un problema, sino como una ayuda para crecimiento. Entonces no tuvimos ninguna duda que queríamos ayuda profesional en este tema. Vi a tres tanatólogos diferentes, hasta que empatizas con uno, y esa tanatóloga con la que empatizamos, que la verdad mágica, es una persona que nos ha ayudado en todo este proceso, se llama Rosalba Martínez, que con mucho gusto el teléfono para la persona que la necesite. Gracias. También vio a vio a los dos roomies que vivían con mi hermano y vio a la novia de mi hermano. Entonces también, al ser un proceso, como ella tenía como diferentes puntos de vista, pudimos hacer dinámicas diferentes en donde no nada más era una terapia individual, que es las que tuvimos siempre, pero también pudimos tener terapias grupales, en donde hechos se acomodan de una mejor manera, en donde podemos contar diferentes versiones. Y ha sido, la verdad, una etapa muy mágica y de mucha ayuda para nosotros. ¿Este trabajo continúa todavía? Continúa todavía. Excelente. Ella nos había pedido 10 sesiones como mínimo, pero la verdad es que es una descarga emocional y es un lugar seguro y es un lugar que necesitamos y que yo creo que vamos a seguir necesitando durante un periodo todavía mayor. Sí, obviamente, entre más apoyo emocional se tenga, el proceso duele menos. Esa es la ayuda. No es que no duela, sino que duela menos. A tiempo y a distancia, Eduardo, desde ti, ¿te quedas con una idea? ¿Fue esta situación del alcohol y la droga lo que, de alguna forma, en un estado de alucinación, decide morir tu hermano? ¿Había otras condiciones? ¿Con qué respuestas te das a ti mismo? Lo hemos platicado y creo que sí, el principal detonador es el alcohol y los chocongos que te hacen entrar en esta, es un poco el brote psicótico, en donde no puedes discernir de la realidad y, pues sí, de lo que es real y de lo que no es real. Y creo que eso fue súper influyente en que se tomara esta decisión, pero también hemos platicado que al final fue su decisión. O sea, y eso no lo queremos quitar, no le quisimos quitar el peso de que ya había algo atrás. Y de alguna manera hemos puesto un poco con la tanatóloga, que también es psicóloga y sabe mucho del suicidio, en donde ver qué focos rojos en la vida de mi hermano para llegar a este suceso, porque fueron 9 personas las que consumieron el chocongo esa noche junto con él y solamente una se quitó la vida. Y son muchísimas cosas las que influyen. Para entrar primero al brote psicótico, que es cómo le estás pasando ese día, qué es lo que comiste, la combinación en tu cerebro, tu genética. Entonces, nada, para entrar al brote psicótico, son muchísimas las condiciones que se tienen que dar, pero la verdad es que se pueden dar, y eso también hay que aclararlo. Mi hermano era la tercera vez que comía estos chocongos, no era adicto a el alcohol, los había dejado, o sea, tampoco era como que se pusiera hasta atrás todos los fines de semana, era una persona bastante medida. Entonces, tristemente, este brote psicótico te puede pasar desde la primera vez que consumes una sustancia, o en la quinta o en la 100, pero te va a pasar. O sea, es un hecho químico en tu cerebro. Y ahora, el tema del suicidio, creo que también mi hermano, por su forma de ser, que era, pues leía muchísimo a existencialistas, entendía muy bien a los filósofos, también había una carga detrás, no tanto emocional, sino un poco académica y de trascendencia, y de qué es lo que estaba haciendo en esta vida. Pues sí, como estar en paz y sentir que realmente tenía un propósito en esta vida, ¿no? Y siempre él se estaba preguntando acerca de la existencia, nos motivaba, como dije al principio, a ser mejores, tanto a mí como a mi familia, como a sus amigos. Siempre era la persona que sabía que podía llegar a más. Entonces sí hay algo
No nada más es la sustancia del alcohol y los chocongos, sí hay algo detrás, pero tristemente hemos visto que muchas personas, o bueno, muchas personas en un contexto similar a mi hermano también han llegado al suicidio por la cuestión de salirse de esta realidad y entrar en este brote psicótico. No sé si usted ha tenido pacientes semejantes, pero por lo pronto yo ya conocí a 4 o 5 personas en situaciones muy similares a las. Sí, pareciera ser exactamente, Eduardo, que no es que tengan una intención letal, una idea de morir, sino son una serie de circunstancias que se da en un momento y el factor precipitante, pues sí, es el estado alcohólico, la situación de la droga que lleva a un estado alterado de conciencia y quién sabe qué cuestión delirante existiera allí, pero hay factores, insisto, estos que son los precipitantes y los predisponentes que son aspectos de personalidad y pues es algo muy fuerte que hay que entender. Yo te quisiera preguntar, a manera de conclusión, ¿con qué te quedas de esta charla? ¿Qué les entregas a nuestros oyentes y las personas que nos ven? ¿Cuál sería tu reflexión? Pues mira, primero, y esto fue la primera cosa que nos dijo el tanatólogo, es, después de estos sucesos hay 2 caminos. Uno, que es el camino normal en que entras en una depresión enorme que para recuperarte de ella es complicado y necesitas terapia. Y la otra es tomar estos procesos para crecer y crecer en conciencia y en amor y de alguna manera tener una herramienta que antes no tenías y una motivación que antes no Ujú. en conciencia. Entonces creo que desde el principio nosotros tomamos esa herramienta de no derribarnos y más bien levantarnos y hacer algo con esto. Un poco dejar de preguntarnos el por qué, porque pues, nunca lo vamos a tener. Podemos tener ciertas ideas y diálogos y creencias, y sino más bien el para qué. Y el para qué sucedió esto, por qué es importante hablarlo con la sociedad, para qué es importante el salvar vidas, que como decíamos, la estadística de jóvenes entre 15 a 29 años es la segunda causa de muerte en México. Y si a eso le sumamos todos los accidentes automovilísticos por culpa del alcohol o las sustancias, pues es enorme, las enfermedades, más, o sea, la adicción. Entonces creo que hay muchísimo por hacer y realmente es con eso con lo que me quedo, doctor. Con el camino y con el trabajo que hay que lograr y que hay que hacer para prevenir en las demás personas y para ayudar a más. Creo que esto también me ha ayudado muchísimo a mí, el ayudar y como dice usted, el compartir, me ayudan a mí, por eso también es fundamental y por eso. Por supuesto, y bueno, retomaría estas dos partes que escucho, qué bueno que las han aprendido tú y tu familia, que tuvieron a bien en apoyarse con un especialista, porque todo suicida deja dos condiciones, Eduardo. Una de ellas es el por qué lo hizo, que las verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba, no las sabemos. Y segundo, la culpa, ¿no? De que, chin, si hubiera ido, si hubiera hecho, si no, esta situación que mueve mucho a la familia, no es el por qué, sino como bien lo refieres, el para qué. Deja un aprendizaje, es un aprendizaje que surge del dolor, que surge del sufrimiento, que surge de esa condición de duelo muy especial que llamamos que vive el superviviente de un suicidio, pero que si retomas lo bueno, y como tú ahorita lo mencionas, ayudar y lo que has difundido, las pláticas, los cursos, la información que transmites, el que hoy nos permitas escuchar esta situación, nos permitas entrar a la intimidad tuya y de tu familia en todo lo vivido en ese momento, hace que la gente sepa qué hacer, cómo pasar esa situación y que lo indicado cuando una situación así ocurra es siempre, siempre, siempre acudir a un especialista. Completamente de acuerdo. Y hay las 2 situaciones que menciona, también lo escuché cuando, después del suceso de mi hermano, pues me metí a investigar muchísimo acerca del suicidio, en libros, en podcasts, en videos, con especialistas. Menciona mucho este tema de culpa y la vergüenza también por ser un tema del suicidio. Digo, creo que nosotros estamos en un caso en donde, pues la vergüenza, no hay vergüenza porque la vida de mi hermano habla más que su muerte y todo lo que hizo en su trayectoria. Y la culpa, pues realmente, como decía, yo fui por él a la fiesta, yo fui el último contacto, todavía la llamada, a las 3:10 de la llamada, y no hay culpa porque no tenemos esas herramientas.
Si hubiéramos tenido esas herramientas y esa educación y hubiéramos podido, y tampoco quiero decir que haya culpa, pero más bien, si tuviéramos esas herramientas, creo que podríamos actuar en ocasiones cuando a un familiar o a un hijo le pasan cosas similares. Pero si nosotros no tenemos esas herramientas, realmente no puede existir ninguna culpa porque no tenemos ni cómo defenderla, ¿no? Entonces creo que va más por ahí. Y al final el suceso pues, es una decisión de la persona y creo que la vida habla mucho más de... Bueno. Correcto, Eduardo. Y efectivamente vamos a que a gente que nos quiera preguntar acerca de algún libro, artículo, que nos escriban a info@suicidología.com.mx y les podemos compartir materiales en nuestra página, por supuesto, lo vamos a mencionar más adelante, también encuentran mucha información. Yo quisiera que nos pudieras compartir cuáles son tus redes sociales o dónde pueden contactarte, verte, escucharte, seguirte. La verdad es que solo me dejaba Instagram, que mi cuenta de Instagram es edelvillart, Eduardo del Villar, sí, ¿qué es? Eduardo del Villarte. Y recientemente abrí TikTok porque me dijeron que era una manera de llegarle a más personas, entonces ya también estoy haciendo videos ahí en el TikTok. Creo que el TikTok es Eduardo del Villar T93. Pero desde Instagram ahí creo que aparecen videos de TikTok que se han ido subiendo como Reels. Y al final es para lo que estoy usando mi cuenta actualmente, que es un poco para formar esta conciencia. Igualmente subir artículos, los que quiera compartir, doctor, feliz de estar publicando. Pues ahí están las redes, muchísimas gracias. Obviamente agradecemos a Eduardo del Villar Treviño y a nuestro webmaster por la ayuda a escucharnos lo mejor posible para el podcast y en videos en YouTube. Visite nuestro sitio web suicidología.com.mx. Allí encontrarán mucha información, eventos relacionados a la prevención del suicidio. Nuevamente, un abrazo a distancia, Fernando. Gracias, Eduardo. Perdón, muchas gracias por estar con nosotros, que no sea la última vez. Seguiremos acompañándote en este proceso a ver qué pasa años después, cómo se va procesando este duelo. Cuídate mucho y nos seguimos viendo. Gracias. Hasta aquí, doctor. Gracias.